si tenemos que explicarlo de la forma más fácil posible, el cuerpo es como un bebé. El cuerpo no puede hablar, el cuerpo solo puede mm, llorar, por decirlo de alguna forma, solo puede sentir y puede percibir, pero no puede hablarte literalmente, así como la mente tiene un lenguaje y el cuerpo tiene otro. Mm. Entonces, generalmente nosotros estamos muy habituados al lenguaje de la mente, ¿sí? Entonces, tratamos de entender al cuerpo con el lenguaje de la mente y no se puede. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado. Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida A través de herramientas e historias. Yo soy Laura y yo soy Carla y hemos creado este espacio. para hacer colectiva la experiencia y conectar. Bienvenidos a un episodio más de esta quinta temporada. Hoy estamos de manteles largos. Dice Lau que se siente como con Beyoncé. Ya la eché de cabeza en lo que hablábamos antes de empezar esta grabación. Pero estamos muy emocionadas. No sé si se habrán dado cuenta que en la anterior temporada hablamos mucho del cuerpo, obviamente de los trastornos de la conducta alimentaria, que es un tema que por aquí abordamos bastante, pero nos ha gustado mucho el tema de lo somático. Digo, al final Lau y yo trabajamos con el cuerpo, obviamente tenemos que meter al cuerpo en nuestra práctica y bueno, nuestro episodio se llama Tu cuerpo habla. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es, si escucharon el primer episodio de esta temporada, Lau nos contó por ahí su experiencia de cómo ha sido para ella sentir y que ha sido muy interesante también, si nos escuchan desde el primer episodio, cómo ha sido su proceso de ella, mi proceso. Entonces teníamos que darle un episodio a qué onda con sentir. Así es, súper emocionada. Está bien que me eches de cabeza, no importa. Le decía a nuestra invitada, te veo y no puedo creer que estés aquí. Estoy Gracias. demasiado emocionada. Y Muchas pues gracias. bueno, justamente le quisimos dar este espacio, pues obviamente ambas nutriólogas trabajamos con el cuerpo, lo hemos integrado más y creo que también fue parte de las dos, que en el 2023 ambas tomamos un curso con Ana de trauma en alimentación y eso, bueno, al menos a mí como que me hizo hacer claro, o sea, ¿cómo no voy a traer al cuerpo y al sentir, y, o sea, a una consulta de nutrición? Entonces, teníamos que traer este tema y con una buenísima que ahorita Carla nos va a presentar. Ujú. Sí, y es que está mucho esto de miedo a sentir hambre, que yo creo que está muy relacionado a miedo a sentir emociones, que me decía una paciente en la semana, es que la gente dice que no, que está muy mal eso de la alimentación intuitiva porque qué miedo sentir el cuerpo. Y yo, es que la Qué verdad fuerte. somos una sociedad muy traumatizada en temas de cuerpo y comida. Entonces, bueno, pues sí, vamos a tratar hoy, como dijo Lau, el tema de sentir. Y a Lau y a mí nos gustan mucho estas invitadas que mezclan mundos y creo que nuestra invitada de hoy lo es. Es un poco de todo, pero les voy a platicar ya un poquito más de ella para que sepan y ya no estén tanto en la incertidumbre de quién. Pero bueno, entonces ella es coach y speaker especialista en trauma clínico, terapeuta certificada en MDR, fundadora de Samsara Nava, la primera comunidad informada en trauma en Latinoamérica y creadora y host del podcast Perspective. Entonces, hoy tenemos a Mariana Lee. Gracias por venir a este episodio y bienvenida a Tu Cuerpo Habla. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un Ay, honor. No, Muchas el gracias. honor es nuestro. sí, tú no ves nuestras caras Para emocionadas. mí siempre es un honor cuando se da espacio a que pueda transmitir y comunicar lo que vine a transmitir. Así que muchas gracias por eso, por dar Mm. espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, vayan, súper recomendado obviamente su podcast. Tiene también una comunidad de una membresía. Vayan a verla y a conocerla. Obviamente les vamos a dejar toda la información de Mariana y al final que nos comparta un poquito más de lo que hace. No, también para conocerte un poquito, cuéntanos, nos gustaría saber un poco, Mariana, ¿por qué es que tú comienzas a integrar el cuerpo a tu práctica o cómo fue este cambio en la práctica que realmente casi no nos enseñan?
¿cierto? No, eso yo siempre digo, debería ser enseñado en la primaria, en la secundaria, debería ser enseñado de una forma más cercana, no tan así como allá afuera. Am, ¿Cómo comenzó? Nunca, creo que nunca me habían preguntado eso. Recién ahora vengo como a mirar hacia atrás. Cuando me hiciste la pregunta fue como, me fui hacia atrás. Am, Mira, es súper interesante porque creo que mi camino comenzó conscientemente cuando yo tenía aproximadamente entre 4 y 5 años. Yo recuerdo haber estado, mis primeras memorias son de muy pequeña y mis primeras memorias son con respecto a darme cuenta de comportamientos de adultos, cuestionar algunos comportamientos, no juzgarlos, pero decir, "Mm, esto está, esto está diferente", cosas así. Y esa fue mi primera como introducción a todo este tema. Y luego comencé, yo diría, fuertemente como por allá por el 2010 con temas más espirituales, con toda la parte como espiritual. Empecé a encontrarme a mí misma, pero del punto de vista espiritual, completamente espiritual. Y luego el 2016, diría yo, cuando nació mi hijo, yo estaba metida en un loop súper interesante de perfeccionismo, de ser madre, de todo lo que nos pasa cuando somos madres. Yo miraba un libro, miraba a mi hijo y no, el libro no era como, como debería ser, mi hijo no era como debería, decía el libro que tenía que ser. Y ahí fue como que exploté así. ¡Fua! Y ahí empecé a buscar algo más. Y ahí empecé a conectar con la mente. O sea, pasó la espiritual, luego llegué a la mente. Y empecé a explorar todos los temas de la mente. Cómo la mente funciona, cómo la mente crea realidad, cómo la mente bla, bla, como el cerebro. Empecé a meterme mucho en temas de cerebro, etc. Y de ahí, cuando nació mi otra hija, mi segunda hija, el 2018 y aproximadamente 2019 también me agarró como esa parte. em, Ahí la vida como que me agarró y me dio un revolcón muy fuerte, porque mi hija nació con parálisis cerebral, casi murió y fue una cosa muy, muy, muy fuerte, muy dura, en donde como que todo lo que yo sabía espiritualmente y mentalmente se me desvaneció, es como, como que me destruí. Y lo único que me quedó en ese momento fueron las sensaciones corporales, por decirlo de alguna forma. Wow. La mente ya no me daba. Lo que me pasó es que me dio estrés postraumático complejo. Yo pensaba que mi hija se iba a morir a cada segundo, entonces ni siquiera dormía. La miraba, la miraba, la miraba así. La espiritualidad, me había completamente desconectado de la espiritualidad, ya no siquiera podía agarrar la espiritualidad. Era algo que no podía ni siquiera practicarlo en el día a día. Y no me quedaba nada, no me quedaba nada. Y recuerdo que em, yo estaba en el hospital, así media cucu ya, y una trabajadora social me vio, porque pasaba por todas las habitaciones conversando con los padres de los niños que estaban en el ICU, como en el cuidado intensivo. Y me hizo unas preguntas, me chequeó conmigo y me dijo, yo creo que tú necesitas hacer terapia. Literalmente me dijo, es importante. Y a la hora después volvió con una lista de muchos terapeutas. Todo esto en Estados Unidos. Entonces, yo lo último que quería en ese momento era hacer terapia. Estaba en un estado de sobrevivencia tan, tan, tan profundo que ya este estrés postraumático, que yo no sabía que era estrés postraumático en ese momento, me empezó a comer por dentro, así, muy, yo no, ya no vivía, literalmente. Y ahí dije, ok, ahora sí necesito hacer algo al respecto. Y fui a una terapeuta, y mi terapeuta, conversaba muchísimo, me dijo, es impresionante el nivel de conciencia que tienes de ti misma. Me dijo, me impresiona. Me dijo, ¿has probado alguna vez hacer EMDR? Y yo le dije, es que no tengo ni idea, o sea, nunca lo he escuchado, no sé qué se trata, no sé nada. Estoy así como, no sé nada, pero lo que tú me digas, yo ya tenía un muy buen vínculo con mi terapeuta, confiaba mucho en ella, encontraba una mujer tremendamente inteligente.
como la admiraba muchísimo. Y yo le digo, lo que tú digas, voy a probar, porque estoy en un estado tan crítico en este momento que puedo probar absolutamente todo. Y ella me dijo, yo creo que MDR va a ser muy bueno, va a tener un muy buen resultado. Y la sesión siguiente hicimos MDR. Y hicimos 3 sesiones de MDR, y en la tercera sesión era una persona completamente diferente. Y yo dije, qué magia, qué brujería es esta. ¿Qué Sí. es esto? Ya no tenía pesadillas, ya no tenía insomnio, ya no tenía estrés postraumático complejo. Mm. Era yo nuevamente. Ya no tenía pensamientos intrusivos, no tenía ansiedad. Y empecé a investigar y dije, ¿qué es esto? ¿Qué acabo de hacer? ¿Y qué me cambió la vida? ¿Qué me volvió a sentirme segura conmigo misma, en mi cuerpo? Y ahí es que empecé a investigar. Mm. Y yo ya estaba estudiando para ser counselor, Ujú. que son como de salud mental, ¿no? Sí. Y ahí me di cuenta que yo también podía certificarme como MDR en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tú puedes ser cualquier profesional de salud mental, mayoritariamente, que se pueda certificar. En otros países latinoamericanos, como en Chile, por ejemplo, no sé si México, Perú, lo que sea, es diferente, pero en Chile, por ejemplo, solamente psicólogos y psiquiatras podrían hacerlo. Mm. Pero Estados Unidos es mucho más amplio porque tiene una gama de 20, aproximadamente 20 títulos de salud mental, de practicantes de Wow. salud mental. Entonces, hay mucha gama. Entonces, ahí fue como, yo necesito que otra gente sepa de lo que yo viví y que funciona. Y que es rápido y que no tienen que estar tanto tiempo, tantos años. Yo conozco gente que ha estado 10 años, 15 años en terapia. No tienen que estar 700 años ahí en terapia esperando a ver si se sienten un poco mejor, y a veces alivian, a veces no. Y ahí empecé a investigar y ahí empecé a meter el cuerpo, porque MDR es una terapia somática. Ujú. Es una terapia que funciona con el sistema nervioso, estimula, estimula bilateralmente el cerebro, lo que hace que tu cerebro, como la parte que protege para que no entres a partes más complejas que hay trauma, esa parte se desconecta con MDR, como que se distrae. Es como, yo siempre explico, es como distraer a los guardias del castillo y podemos entrar al castillo. Sí, y en el castillo está todo el trauma, Ujú. pero se entra de una forma muy amorosa, muy respetuosa, muy compasiva. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando trauma, creo que me estoy adelantando, pero trauma sucede cuando la lavadora queda pausada al medio del proceso, ¿sí? Le faltó centrifugar y enjuagar, o enjuagar y Ujú. centrifugar, ¿sí? Entonces sucede, eso es trauma, básicamente, en el cuerpo. Algo se queda parado en la mitad y, Ujú. no, y tu cuerpo no puede terminar la respuesta. Entonces MDR te ayuda a terminar una respuesta y tu cerebro es como, ah, qué alivio, Ujú. ya terminé el ciclo y ahora puedo seguir con otras cosas, ¿cierto? Ujú. Porque el cerebro se queda como pegado ahí. Sí. Y así es como empezó el tema con el cuerpo. De ahí me empecé a dar cuenta que el cerebro trabajaba mano a mano con el sistema nervioso. Ujú. De ahí me puse a mirar el sistema nervioso y dije, ok, el sistema nervioso básicamente controla todo. O sea, nosotros somos un sistema nervioso con patas. Sí. Y lo que más me dio como un choque en la cabeza fue cuando yo me di cuenta que mi sistema nervioso había escogido a todas mis parejas. Mm. No Ujú. era mi mente, no era mi corazón, era mi Ya sé. sistema nervioso. Y yo dije ahí, esto es tan relevante. Ujú. Tu sistema nervioso está escogiendo tu trabajo, tus hobbies, lo que quiere comer, todo Ujú. lo que quiere ver en la Todo. televisión, con quién se quiere relacionar y con quién no se quiere relacionar. Ujú. Y no tenemos ni una conciencia de nuestro sistema nervioso. Es como que tenemos a alguien completamente desconocido adentro nuestro que está llevando el mando de todos nosotros. Por eso que hay mucha gente que se siente así como que no tienen control de su vida también. Ujú. Entonces, si tú no conoces tu sistema nervioso, es como que conduces un auto que no conoces y lo llevas conduciendo, no sé, 30 años y no Ujú. conoces el auto.
Ese automóvil es completamente desconocido para ti. Y ahí yo dije, esto es importante. Tengo que aprender sobre mi sistema nervioso. Y ahí se fue como desarrollando todo en realidad. Wow. Es que es verdad que cuando hacen este tipo de preguntas, ¿cómo llegaste a lo que haces? Lo Es que es siento, sí, una que es largo, serie es de que cosas de años. Sí, no puedo decir así como, sí, llegué ayer en 3 segundos. No, sí, no. Todo te va llevando y te va arrastrando poco a Mm. poco. sí, Sí, Me siento muy identificada con la parte en la que uno pendula, que en un momento está como muy en el sentir, en lo místico, en las emociones, y luego estás muy en la mente, y luego pasa algo que hace que ese péndulo vaya como más hacia, no los extremos, sino moviéndose siento en para medio. mí que como que estas tres cosas en un punto se integraron. La Mm, parte más espiritual, la parte mental y la parte corporal. Se hicieron las tres. mm, Y ahí me mm, calzó todo. Yo dije, ahora entiendo todo, ahora entiendo por qué, cómo todo está interconectado. sí, mm, No podemos abordar una sola por un lado, hay que exacto, abordarlo todo. Sí, exacto. mm, Sí, y no somos ni solo sensaciones, ni solo cuerpo, ni solo mente, es todo revuelto. sí. sí. De hecho, el cerebro tiene tres partes importantes. Si lo podemos dividir, lo dividimos en tres partes. El cerebro reptiliano, que es la parte física. Ujú, Después tenemos la parte del medio, el cerebro mamal, ¿sí? Y luego tenemos la neocorteza. El cerebro mamal son las emociones, todas las sensaciones, todas las emociones. Y la neocorteza son todos los pensamientos. Entonces, el mismo cerebro tiene estas tres partes. Y yo como, ¿por qué nunca lo había visto? es verdad, nunca lo No, había visto desde ese punto, pero es verdad. Ahí lo tenía Lo tenía aquí. y no lo vi. Exacto, Pero sí, y exactamente. cómo se integra todo. ¿Y tú crees, o sea, con todo esto, como de que dices, me quedé solo con las sensaciones y justamente platicando sobre el cerebro y todo lo que tenemos y que no somos solo una cosa, pero tú consideras que el cuerpo tiene una manera, como un lenguaje Ujú. y cómo describirías o cómo es para ti ese lenguaje? Yo le llamo a ese lenguaje soma y el nombre de un curso mío, porque el cuerpo, si tenemos que explicarlo de la forma más fácil posible, el cuerpo es como un bebé. El cuerpo no puede hablar, el cuerpo solo puede mm, llorar, por decirlo de alguna forma, solo puede sentir y puede percibir, pero no puede hablarte literalmente, así como la mente tiene un lenguaje y el cuerpo tiene otro. mm, Entonces, generalmente nosotros estamos muy habituados al lenguaje de la mente, ¿sí? Entonces, tratamos de entender al cuerpo con el lenguaje de la mente y no se puede, uy, sí. porque el cuerpo habla con sensaciones, con temperatura, con textura, con inflamación o no inflamación. El cuerpo habla así y uno le puede hablar al cuerpo de vuelta así también. Mm, Yo siempre digo, el cuerpo es como un perrito que de repente se asusta y como, es así. Sí, entonces es como un bebé, literalmente. Entonces, no te va a hablar como tú quieres que te hable. O sea, yo miro a un bebé y yo no le puedo decir, bebé, dime qué necesitas. O perrito, dime qué necesitas. El perro Ujú, te va a mirar, el bebé te va a mirar, ¿sí? Pero se pueden quejar, que son los síntomas, ¿sí? mm, Se queja, que es el síntoma. ujú, em, Puede llorar, gritar, que también es un síntoma, son los síntomas crónicos, los síntomas más crónicos. A eso me refiero. Em, el cuerpo tiene necesidades y generalmente no cubrimos esas necesidades. Hoy día justamente conversaba con una cliente en la mañana em, que ella se empezó a dar cuenta de que ella no atendía sus necesidades por trauma preverbal. O sea, a ella no le habían atendido sus necesidades de mm, bebé ujú, rápidamente. O sea, su mamá no estaba sintonizada a ella. Por lo tanto, cuando tenía una necesidad básica, la mamá no se daba cuenta de su necesidad básica. mm, Y si se daba cuenta, lo hacía mucho más tarde. ¿Qué pasó con su cerebro? Que aprendió que sus necesidades no eran para ser como atendidas rápidamente, inmediatamente. mm, Entonces ella ahora espera para ir al baño. Si tiene ganas de ir al baño, no va de inmediato. Espera horas.
hasta que ya no puede más. Cuando le da hambre tampoco, ignora esa sensación de hambre. La sed también lo mismo. Entonces, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Uf, No atendemos nuestras necesidades en el momento. Sí. Y muchas veces lo hacemos porque no queremos molestar a los demás. Si yo en la noche tengo ganas de ir al baño y no quiero tirar la cadena o no quiero despertar a alguien, yo he escuchado personas que no van al baño y se la aguantan. Entonces, ¿cómo no estamos? Hemos sido criados para poder abandonarnos para no abandonar a un tercero, a un otro. es Y eso es trauma. muy potente. Eso es un síntoma de trauma. Sí, Ujú. pero lo hemos normalizado. Es como Mm. hemos creído como sociedad que eso es ser buena persona. Entonces, yo le digo, los seres humanos lo tenemos todo al revés. Tenemos la remera puesta, puesta en las piernas y los pantalones la tenemos puestos en la cabeza. Sí. Tenemos muchos conceptos que están muy distorsionados. Ay, y lo que Conceptos dices como me... humildad, como compasión, empatía, etcétera. Sí. Ujú. Me siento muy identificada con lo que platicas y justo es algo que les comparto que he trabajado en la última semana porque yo soy esa persona que tiende a esperarse ir al baño porque primero están los demás, porque fui muy No estaba complacida, hablando de ti, etcétera. Carla, no estaba hablando. Ni me lo sabía. Este, No, pero está bien, sí. este, sí, exacto. Y últimamente me digo, tú primero, y en ese momento me paro y voy al baño. En ese momento me paro y tomo agua. Pero Ujú. sí, también es algo que encuentro mucho y que encontramos Lau y yo en consulta, esta parte de me aguanto el hambre y hasta que me grite y sea súper incómodo, entonces ya le hago caso. Ujú. Ujú. Pero justo siguiendo en esto de el lenguaje del cuerpo, diríamos que parte del lenguaje es sentir, ¿no? Y Ujú. si nos puedes platicar un poquito más de esto y qué beneficio tiene dejarnos sentir. Ah, importante. Yo diría que lo fundamental, yo le llamo a la sociedad de hoy día, la sociedad ibuprofeno le llamo yo, porque siento que, bueno, todo está diseñado para que no sintamos. O sea, si tú empiezas a Ujú, observar, em, todo es un no sentir. Las pantallas es para no sentir, los medicamentos, los más populares, si hace una lista de los medicamentos más populares, el ibuprofeno, el paracetamol, son los que quitan dolor, ¿sí? Nos volvimos, bueno, en realidad tiene sentido que no hayamos vuelto a esto, pero nos volvimos completamente intolerantes al dolor, a sentir ujú, dolor, porque tenemos asociado que dolor es sufrimiento automáticamente. Ahora, no es necesariamente así, pero yo siento que hoy día el ser humano tiene una ventana de tolerancia tan pequeña, bueno, por trauma, está tan apretada que cualquier cosa nos completamente nos desregula. Como que sentimos que viene algo, vamos a sentir algo y nos desbordamos, ¿sí? Me preguntaste cuál es la importancia del sentir. El no sentir es lo que hoy día genera que tengamos una crisis de salud mental. Hoy día estamos viendo el resultado de décadas, cientos de años de no sentir. Y eso es lo que está pasando hoy día, ¿ok? Porque cada vez que yo me suprimo o me reprimo de sentir algo, yo suprimo a mi sistema nervioso, perdón, a mi sistema inmune, ujú, ¿sí? Porque piensa esto, el Total. sistema inmune tiene, el sistema físico, fisiológico, siempre va a tener una correspondencia con algún sistema emocional, ¿ok? Por ejemplo, si pensamos en la rabia, ¿ok? La mayoría de las personas suprime su rabia porque creen que cuando sienten rabia hieren a otras personas. ¿Por ujú, qué? Porque el cerebro tiene una mezcla, como decía anteriormente, tenemos conceptos muy distorsionados. Cree que rabia es violencia, los mezcla en uno solo. Y como los mezcla en uno solo, la persona cree, el cerebro de esa persona cree que cada vez que va a sentir rabia, va a ser violenta con otros. Mm. Entonces, nadie nos ha enseñado a sentir rabia, por ejemplo. O ujú, sea, si vimos alguna vez a algún adulto en la infancia sintiendo rabia, ya lo veíamos al punto de la violencia probablemente. Y también crecimos en familias, en comunidades, en una sociedad en donde no se le permite al otro sentir rabia. Si ustedes se dan cuenta,
Cuando alguien siente rabia, la primera sensación que uno tiene es que tengo que hacer algo para aliviar a esa persona, Sí. O que ¿sí? hice Como mal. que ya no se enoje, que no se enoje, que se deje de estar enojado o enojada. Ujú. Entonces, no le permitimos al otro sentir su rabia tampoco. Siempre la personalizamos, creemos que tiene que ver con nosotros. Y al creer que tiene que ver con nosotros, no dejamos que el otro sienta rabia, ni sienta nada en realidad. Y eso es lo mismo que hacemos con nosotros, porque lo que hacemos con nosotros lo vamos a hacer con otros. ¿Ok? Entendiendo eso, y entendiendo que somos una sociedad que se suprime, por ejemplo, la rabia, yo voy a tomar la rabia porque es más fácil hablar de una sola cosa que de muchas emociones a la vez. Suprimimos la rabia, piensa en un perrito o en un animal o en un tigre o en un león. Si ese animal no muestra sus dientes a otro animal y hace, ¿ok? El otro animal va a pasar su límite. Cada vez que un animal muestra sus dientes, le dice, hasta aquí llega, no más, ni se te ocurra. Se te ocurre, va a pasar algo. Y así es como los animales se pueden comunicar. Ese otro animal va a retroceder, probablemente. ¿Entendí el mensaje? Ok. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos una gran habilidad para no hacer eso. Perdimos esa habilidad, ¿ya? Por trauma. Esta es una historia muy larga, ¿ya? Pero llegamos al punto en que perdimos esa habilidad, como resumen. ¿Qué pasa con eso? Si tú ves el sistema de la rabia, ¿ya? Es un sistema que nos protege de lo externo, de que violen nuestro espacio, de que alguien entre sin permiso, cosas así, ¿ya? Es un protector. Si tú te das cuenta, el sistema inmune hace exactamente lo mismo. Nos protege de toxinas, nos protege de cosas externas que nos puedan dañar. Es el mismo sistema. Si yo suprimo mi sistema de rabia, ¿ya? Y no me permito sentir la rabia saludable, ojo que no estoy hablando de violencia. La rabia saludable es, por ejemplo, si tú vienes acá y te sientas arriba mío, digamos, ya no te sientas como aquí arriba mío, una expresión de rabia saludable sería, hey Laura, siéntate al lado, me está Bye. molestando esto, me está molestando, no me Ujú. gusta, me siento ahogada, no me Sí. gusta, Ujú. me está apretando. Eso es la rabia saludable. El tema es que ninguno de nosotros sabe cómo hacer eso. No Ujú. sabe cómo expresar una rabia con asertividad y sin sentirse culpable y sin sentir que está traicionando a un otro. Ahora, entre paréntesis, ¿saben de dónde viene eso? Nosotros en la infancia, estoy hablando mucho, No, nosotros en la No, no. no, no. infancia, Yo así. ya, Ajá, nosotros en la justo. infancia tenemos un periodo de los 2, yo diría de los 2 años, diría hasta los 5, 6 años aproximadamente, y quizás de los 3, 2, 3 años hasta los 5, 6 años aproximadamente, que se le llama el periodo del no, ¿ok? Y ese es un periodo que el cerebro necesita tener en donde los niños aprenden a decir no y aprenden a recibir no. Ujú. Si mis padres tienen mucho trauma de abandono, rechazo, un montón de cosas, no me van a permitir desarrollar como niña o niño ese periodo del no. ¿Qué va a pasar? Primero, no me van a permitir decir no. No quiero comerme la comida. No, te la tienes que comer. Aquí no permitimos el no. Ujú. No quiero ponerme esta remera color rojo. No, te la tienes que poner porque no hay otra. Ujú. No se permite el no. ¿Sí? O no, no quiero abrazar al tío o no quiero ir a la casa de la abuelita. No, tienes que ir porque es tu abuela. Tienes que abrazar al tío porque es tu tío. Ujú. No hay espacio para no. Y además, que si el niño dice no o la niña dice no, generalmente los padres o madres con trauma, que son la mayoría, personalizan el no. O sea, que si Eres dices malo. que no quieres ir conmigo al supermercado, no me quieres. Sí, como si el niño entendiera, ¿no? ¡Qué tremendo! ¿Qué pasa? Que hay Qué padres viendo a fuerte. sus hijos como si fueran adultos con malas intenciones. Los perciben como adultos con malas intenciones, Mm. no como niños. Ay. Entonces, si ese periodo del no se suprime en la infancia, ¿ya? Va a crecer siendo un adulto
que no va a poder expresar su rabia saludable, que no va a poder decir, oye, no, córrete, hácete al lado, no me gusta eso, no me toques. Se va a guardar eso, pero eso se acumula, no se va a ninguna parte. Exacto. Empieza a crear una acumulación de todos esos no dichos en el momento, porque la rabia saludable tiene una característica que se expresa en el momento, no 2 días después, no un año después, es en el aquí y en el ahora. Entonces, si yo suprimo mi habilidad para poder decir que no aquí y ahora, indudablemente se va a suprimir mi sistema inmune, porque mis células reciben órdenes y mis células están recibiendo la orden de que tengo que dejar entrar a todo el mundo, a todas las toxinas que entren. Mm, Después tenemos a gente con EMS o esclerosis múltiple, con autoinmune, con cáncer y así sucesivamente. Y esto que mencionas de la rabia, en el curso que mencionabas, la veíamos mucho como las conductas compensatorias, o sea, ay, comí mucho, entonces ya no ceno, ahora hago doble carrera de correr, Es es que nos mucho castigamos, rabia, es que nos rabia contenida. castigamos. Ujú, Sí, si nos castigaron en la infancia, si fuimos criados desde el premio castigo, que la mayoría fuimos criados del premio castigo, nosotros también vamos a adoptar conductas de premio castigo con nosotros mismos. claro. Sí. Ujú. Y otra cosa que pensaba es que luego así me pongo a filosofar de la vida y digo, escucho mucho esta pelea de la generación de cristal y la generación piedra y así, y digo, bueno, es que si más bien ellos nunca se permitieron sentir, de pronto acá se están sintiendo todos, o sea, son Todo. cosas que a veces me pongo a pensar. Por Claro, supuesto, eso se llama pendulación. sí. Y eso Nivel. sí, es un movimiento natural. Claro. Sí. El cuerpo pendula constantemente, todo pendula. Sí. Ujú. Sí. Entonces es natural que suceda eso. Ujú. O sea, diríamos que uno de los beneficios es disminuir esta, ay, no sé cómo decir, pandemia de, bueno, no pandemia, pero esta crisis de salud mental que tenemos Ay, por eso es todos algo que yo me lados. pregunto todos los días. Sí. Ah, sí, es complicado, es complejo. Siento que una de las cosas principales hoy en día, porque, ¿por qué llegó a esto? Porque yo constantemente me estoy preguntando cuál es mi aporte al mundo. Mm, Ujú. Realmente, ¿cuál es mi aporte al mundo? ujú, Em, y hace unos pocos días, hace un par de días atrás, llegué a la conclusión de que realmente lo único que uno puede aportar es espacio seguro para que alguien sea exactamente lo que es, sin consecuencia negativa. mm, Y siento que eso es lo que sana al mundo, porque Sí. eso es lo que nos jodió de principio, que nunca pudimos ser lo que somos, sin una consecuencia negativa, sin que nos quitaran amor. Hay padres que ignoran, por ejemplo, que Ujú. hacen ley del hielo, que ujú, te desconecten emocionalmente, sin que haya un castigo, sin que recibas una consecuencia, que es negativa por lo demás. ujú. Totalmente. Entonces, entonces creo que si lo ponemos así como globalmente, lo que yo diría, si la pregunta es, ¿qué crees tú que necesita el ser humano hoy en día? Es simplemente eso, un espacio seguro donde la persona pueda ser exactamente Mm, lo que es, sin juicio. sí. Ya eso sana, ya eso es tremendamente Ujú. sanador. Totalmente. Y ahorita se me ocurrieron muchas cosas mientras las escuchaba, desde que hablábamos del lenguaje del cuerpo. Y yo, como lo decía Carla en un inicio, yo compartí que mi 2023 fue como mi lección de vas a aprender a sentir, por las buenas o las malas, el cuerpo Sí. te va a gritar, o sea, yo digo que mi ansiedad es mi cuerpo gritándome así como ya, por favor, ven y siente. Entonces, en todo como este camino, y yo veía, bueno, yo veo como el sentir como justamente más bien como el respeto. Yo aprendí que para mí el sentir es darle ese respeto a mi cuerpo.
que igual y la sensación, o sea, lo que siento es su lenguaje, pero el que yo decida, porque creo que sí es una decisión y que igual y podemos llegar a pensar que todos sabemos sentir, pero que el ya decidir sentir las cosas es como el respeto que le puedo dar a mi cuerpo, así como básico, Ujú. que Sí. todos De deberíamos de hecho tener. de hecho, si tú piensas cuando te sientes respetada, realmente lo que está pasando es que te sientes vista y escuchada, y Exacto, vista por lo que totalmente. eres. Eso Sí, es, sin pretender. sí. Ujú, Y eso es lo que ujú, uno le da al cuerpo, el sí, espacio para que pueda llorar, doler, sentir lo que sea que siente sin que yo diga mentalmente: "Hay algo malo conmigo, ¿por qué estoy llorando? Mm, ¿Por qué sí, estoy llorando ahora otra vez? ¿Y por qué soy así?". sí, Ahí hay una consecuencia negativa, hay un juicio. mm, sí, Y el total, juicio y la crítica interna, son las consecuencias más negativas que podemos vivir internamente. mm. sí. Ahí les comparto otro diálogo interno que me pasó la semana pasada, que estaba triste y dije, hoy solo esta mañana me voy a permitir sentarme con mi tristeza y ya, nada más, Ah, yo hago sin eso también. resolver. ¿Cómo? Sí. Yo también hago eso, yo le llamo chanchito bolita. Ay, qué Ah, bonito. Son chanchitos bolitas que uno tiene en el jardín, de repente que uno los toca y se hacen bola. Ajá, sí, cochinillas. sí, sí. En México, cochinillas. ¿Cochinilla? Ok, ok. En Estados Unidos le llaman roly poly y en Chile Ajá, le llaman chanchito, chanchito de tierra. Chanchito. ujú, Ok. Entonces uno los toca y ¡pum! sí, Yo cuando era niña, yo jugaba mucho con ellos. Mm, Le prestaba mucha atención a cómo se comportaba. mm, Y luego me ujú, di cuenta de adulto que yo hacía lo mismo, que yo tenía momentos en donde me hacía bola. ujú, ujú, Y cuando empecé a entender que eso era natural, que de hecho yo me volvía mucho más creativa, entre más bolita me hacía, que me volvía mucho más conectada conmigo, tenía más conversaciones internas muy nutritivas conmigo, mm. y me sentía mucho más auténtica. Entre más bolita me hacía, me di cuenta que el chanchito bolita era como el animal de poder, ay, Ay, qué qué bonito. ternura. que era lo Ahorita suena mejor que súper podía lindo, Chanchito. Ah, chanchito bolita. Entonces, yo siento que igual como la marea a veces baja, la marea a veces sube, ¿no? El ser mm, humano, es que mira, es que si yo miro cómo está el sistema, los trabajos y todo, no respetan nada al cuerpo. No, O nada. sea, cero cuerpo. Porque el cuerpo necesita periodos de hacer absolutamente nada, simplemente ser. Ujú, Y mm, luego, después de ese periodo, viene como un impulso de hacer. ujú, Como que el cuerpo ahí sí quiere hacer muchas cosas. Y luego se mm, retracta nuevamente. Entonces, si nosotros siguiéramos el cuerpo, nosotros trabajaríamos, por ejemplo, los trabajos serían como con los ciclos lunares. ujú, Así tendría que ser, ¿no? Para conectar con el cuerpo, porque el cuerpo está conectado a los ciclos lunares. El cuerpo es más de 70% agua, ¿o no? sí. ujú. La marea, la luna afecta a la marea, el agua, afecta a todo el agua, somos agua. Mm, ujú, Me decía una paciente, es que yo siento que hay un tiempo en que me hago mensa y luego ya compenso por el tiempo que me hice mensa. Y yo, no es que te hagas mensa, es que necesitas un tiempo de descanso y luego ya un tiempo para seguir con lo que tienes que hacer. Exactamente. Sí, Ujú, y eso es súper importante. Eso es respeto también para el cuerpo. ujú. Cuando yo ujú, puedo respetar los tiempos. Ujú, totalmente. Y ahorita que decíamos, como hablábamos de los beneficios del sentir y como de manera global, yo pensé, a ver, es algo que a mí siempre me impacta y el género número uno en suicidios es hombres y no creo que sea coincidencia y son los que más suprimen sus emociones, ¿no? O sea, son los que socialmente no pueden sentir, no se les permite llorar, no se les permite enojarse, sí, pero hasta que exploten, ¿no? Como decía Mariana, no de una manera asertiva. Entonces, ujú, y sí lo he escuchado de varios, de ahorita que lo decía, sí lo he escuchado de varios especialistas de suicidio y de depresión, que al final lo que lleva, bueno, hay como una teoría, la verdad es que lo desconozco mucho, no soy tan experta, pero lo que he escuchado que es, se relaciona mucho con esta reprimir emociones, es lo que lleva a una persona a una depresión, incluso a un evento suicida. Totalmente. Porque ujú. si lo vemos desde la teoría polivagal, la ventana de tolerancia, Sí. el suicidio pasa o los pensamientos suicidas, por ejemplo, suceden en la hipoestimulación.
Ujú. O sea, tú tienes que caer muy fuerte en la desregulación hacia la hipoestimulación para, para llegar después y pegar un salto hasta el simpático que te impulsa al suicidio. Y sí, concuerdo mucho con lo que acabas de decir con el tema de los hombres. Yo trabajo con una gran cantidad de mujeres, pero trabajo con una gran cantidad de hombres también. Mm. Curiosamente, trabajo con muchos hombres. Qué bueno. Sí, y la mayoría de estos hombres con los que trabajo, no todos, tienen una misma característica, que todos tienen trauma inducido por vergüenza, o sea, sienten mucha vergüenza de ser lo que son, al punto de que se abusan y se golpean emocionalmente muy fuerte, muy fuerte. Yo siento que el hombre cuando se abusa emocionalmente tiene una energía mucho más fuerte que la de la mujer. Es mucho más violenta, mucho más fuerte, Ujú. porque esa energía debería estar usada hacia afuera, ¿no? Mm. Entonces está siendo usada hacia adentro. Entonces, es súper fuerte. Y lo otro es que yo he tenido muchos casos de hombres que han venido a tratar trauma conmigo porque han ido a denunciar con la policía, por ejemplo, que están siendo abusados sexualmente o emocionalmente o verbalmente o físicamente y la policía se ríe de ellos, por ejemplo. Qué Wow. fuerte. La gente a los que ellos confían y les dicen, oye, me está pasando esto, se burlan. Entonces, ni siquiera hay espacio para que ellos puedan hablarlo. Y la mayoría, no todos los hombres que los que yo trabajo son abusados por mujeres, Mm. porque la mujer no abusa físicamente necesariamente. La mujer abusa verbal y emocionalmente. Y Ujú. para alguien, ya sea un niño, una niña, o un hombre, o una mujer, quien sea, es bastante difícil determinar cuando una mujer abusa, porque es confuso, se siente muy confuso. Se siente como que me está amando, pero me está abusando también. Mm. Se siente como amor y dolor al mismo tiempo, Qué ¿sí? fuerte. Y lo que yo veo desde mi experiencia es que el hombre generalmente abusa abiertamente. O sea, yo trabajo con personas que han sido abusadas por mamá y papá, ¿ya? No estoy hablando de abuso sexual, estoy hablando solamente de abuso emocional. Ujú. Mm. Y la persona me dice, yo vengo porque mi papá me abusó, me gritaba, no sé, etcétera. Em, y lo curioso de todo esto es que la persona no puede reconocer el abuso de la madre, entonces llega como que la madre no ha abusado nada. Y cuando empezamos a mirar la situación, el abuso del padre no tiene tanto impacto, tiene impacto, sí, no estoy diciendo que no tenga, pero no Mm. tiene tanto impacto como el abuso que es por debajo que hace la madre. Les voy a Mm. explicar en un segundo. El abuso del padre es abierto, es un juego abierto, no hay nada escondido. El padre grita, por ejemplo, golpea, etcétera. O sea, tú lo puedes ver Mm. abiertamente. O sea, si está siendo abusada, tú vas a entender que eso es un abuso, es abierto, ¿ya? No hay nada escondido. El abuso generalmente de la mujer o de la madre es un abuso subliminal. Es un abuso en donde verbalmente te dicen cosas que tienen otro sentido. En donde el acto de, por ejemplo, permitirle al padre abusarte es abuso. Mm. Yo he escuchado muchas historias de mi madre estaba al lado de mi padre y no hacía nada, mientras él me golpeaba. El que calla otorga. Entonces, al Y final, cuando revisamos todo esto que está pasando y cuando la persona va a sus momentos de infancia con MDR, realmente se da cuenta que el impacto más grande lo tuvo desde la madre, no del padre, por ejemplo. Y es chocante, porque la persona empieza a recordar todos los momentos en que la madre era pasiva-agresiva, que quizás no se sentía contento o se sentía celosa de la relación, que, no sé, hay madres que se sienten celosas de la relación padre-hija, mm. y un montón de comportamientos que normalizamos, pero que son abuso.
Entonces después la gente se pregunta, ok, yo vi el abuso de mi papá, quizás lo procesé incluso con MDR, pero ¿por qué todavía tengo síntomas de trauma? Mm, Porque el abuso mayor, tienes razón. más impactante, es lamentablemente el que genera la madre, porque es el vínculo primario. Mm. Ahí les invito a escuchar mucho a Ivonne Laborda. Ella habla mucho de justamente estos temas y eso decía, o sea, haber tenido un adulto que no hiciera nada cuando Nada, otro te maltrataba es es peor, súper doloroso. Ujú. es mucho peor. Sí, Ujú. sí, es muy Mm. fuerte eso. Ay, No sé pues cómo gracias llegamos a por este tema. compartirnos eso. No, sí, Cuando empezamos a hablar como de hombres que, que se Sí. reprimen, se suprimen, sí, 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 sí. Nos fuimos No, así. no, sabíamos que iba a pasar. Iba a pasar. Sí. Somos las dos. Pero bueno, digo, creo que es algo importante a mencionar y también les recomendamos escuchar el episodio de masculinidades sanas, que también hablamos de la lexitimia en hombres, como también el hombre que todo permite, pues es también una forma disfuncional, ¿no? Entonces invitamos a escuchar ese y se los dejamos en las notas del episodio. Y siguiendo con esta línea del sentir, ¿qué nos podrías mencionar sobre si somos lo que sentimos? ¿Cómo así? Somos lo que sentimos. Esa pregunta la hice yo. Ah, voy a quien la hizo, a ver, explícame eso, somos Es lo que que sentimos. ¿A qué te refieres con eso? Porque eso es que es muy amplio. Hazlo. Mi cerebro como que se fue a muchas partes, entonces me y podría ir a muchas y partes. Quiero aterrizamos como, en otro mundo. sí, Te explico, es que a mí me pasaba mucho que, por ejemplo, no sé, o sea, sentía esta ansiedad y yo ya me ponía en etiqueta de o sea, ah, soy ansiosa. Y como mm, que, bueno, te voy a dejar hablar, ¿no? Pero a mí ya. me ayudó mucho el poder disociarme de eso. Sí, sí, Bueno, sí, eso es importante. ujú, Yo hago una terapia que se llama IFS, Internal Family System, y esta terapia divide a la persona en diferentes partes, ¿ok? Y esta terapia tiene esa base. Es que tú no eres lo que sientes, es una parte tuya que está sintiendo eso en ese momento, lo está experimentando. Es una experiencia. La ansiedad es una experiencia. Es una experiencia mental y es una experiencia que eventualmente se vuelve física, ¿ok? Entonces, ojo, hablando de ansiedad, les doy un dato. Entre más complacencia, más ansiedad. Entre menos complacencia, menos ansiedad. ujú, Para que se quede. ¿Por qué? Porque Sí. cuando hay ansiedad significa que el mecanismo de afrontamiento de la complacencia, que es la inmovilización, está activado, ¿ok? Para que haya ansiedad. ¿Sí? Mm. Ok. Entonces, esta forma de terapia es muy bonita y ayuda mucho a sanar trauma inducido por vergüenza, porque le ayuda a la persona a entender que no hay nada malo con ella o con él. Si tú te das cuenta, mucho de la narrativa de las personas que van a terapia es, no entiendo por qué vivo esto, no entiendo por qué siento esto, no entiendo por qué soy así, debe haber algo malo conmigo. ujú, Esa es la Mm. conclusión que la persona llega. ujú, No tengo solución, no tengo arreglo, hay algo malo conmigo. ¿Ok? Entonces, este tipo de terapia que te segrega por partes, te ayuda a sanar la vergüenza de creer que hay algo malo contigo. Entonces, Ujú. cuando tú puedes ver que hay una parte tuya, que es la que está experimentando ansiedad, tú puedes ver que esa parte siente miedo y que hay otra parte que protege a esa parte de sentir miedo. ujú, Entonces está la ansiedad y está la reactividad o la crítica interna o lo que sea. Todos nosotros tenemos múltiples partes internas y esas partes están constantemente interactuando con cada una entre todas. ujú, Entonces, por ejemplo, puede que mi novio me haya dicho algo, ok, me tiro una broma pesada, ok, digamos. Hay una parte mía que recibe eso, que escucha eso, ¿ya? ujú, Y esa parte lo va a recibir y probablemente es una parte, no sé, muy joven, de unos 6 años. Es una parte que vivió bullying en la infancia, por ejemplo, ujú, ¿ya? Entonces, cuando esa parte escuche eso, lo va a recibir y le va a doler, se va a ofender, se va a sentir triste.
la parte que responde a eso, a esa broma pesada que hizo el novio, generalmente no es la misma parte que recibió la información. Porque al momento que esa parte tuya de 6 años recibe esa información y le duele, aparece otra parte. Y es una parte aproximadamente adolescente, que es más rebelde, que es como más, no, no, tú no le haces eso a la niña. ¿Ok? Entonces, esa parte aparece y responde. ¿Ok? Sea como sea que responda. Ujú. Entonces, tenemos a una persona comunicándose con dos partes de una persona. El Zoom es medio loco. Sí, festejando. ¿Qué fue eso? Y yo muevo las manos y el Zoom hace cosas, sí. Ah, ok, ok. Les invitamos a vernos en YouTube para saber. Para que vean esa... entonces, imagínate cómo todos nos estamos relacionando. Ujú. Una parte escucha, recibe el mensaje y la otra reacciona, responde. ¿Sí? Y luego de que tú respondiste y quizás dijiste una cosa pesada de vuelta, aparece otra parte, quizás más funcional, más adulta, que empieza a pensar, ay, pues no debería haber hecho eso, qué maduro. Y Ujú. empieza a cuestionar por qué esa parte adolescente hizo lo que hizo. Ujú. ¿Te imaginas todos los seres humanos hoy en día en el planeta? Todas esas miles de partes internas. Es como la película de las emociones, ¿no? Una película Sí, de es así. Disney. Ay, ¿cómo se llama? Exacto. ¿Intensamente? Ándale. Intensamente. Es exactamente así. ¿Ok? Pero no con las emociones, sino que con las partes. Sí. Entonces es un quilombo porque estamos todos relacionándonos con diferentes partes. Y si yo no sé qué parte mía se está relacionando, en qué momento, y yo no puedo determinar qué parte del otro se está relacionando en qué momento conmigo, ofensa segura. Sí. Problema de comunicación seguro. Y creo que todas las partes son uno solo. Sí. Y no puedo ver al otro para poder sentir compasión por el otro y entender y claridad y como conciencia de mí. Yo necesito ver las diferentes partes del otro. Si lo veo todo en conjunto como uno solo, voy a creer que esa persona tiene intenciones negativas conmigo. Claro. Y no Sí, necesariamente así. y que pasa lo mismo para, o sea, hacia uno, ¿no? Que, bueno, yo decía, bueno, ya, como ahorita en el ejemplo que ponías, ¿no? Viendo a esta pequeña niña que fue bulleada, que reaccionó y que yo lo que sentí fue miedo, y luego quise agredir a alguien, como que justamente el aprender a sentir esto y entender que no eres lo que sientes y solo son partes tuyas que están reaccionando a algo, te ayuda a tener esta compasión de, claro, o sea, De no me ti. define, exacto. Exacto. Es solo una parte mía que se siente de cierta forma y que Ujú, experimenta esto. No soy ujú. yo completamente. O sea, como que no estoy jodida. Básicamente. Sí, es que genera una living interesante. Este Zoom se No vuelve loco. estoy jodida. No estoy jodida. Exacto. Entonces ya eso, entender eso, genera un gran paso en la sanación, Ujú, porque dejas de criticarte, de juzgarte por lo que sientes. Y lo que yo veo, por ejemplo, en el progreso de esta terapia en relaciones de pareja, es que las parejas después pueden hablar como abiertamente de sus partes. Hay una ujú, parte mía que se siente de tal forma con esto que acabas de decir, y la otra persona está más receptiva a escuchar. Hay una parte mía que se siente así, tú me hiciste esto y me siento así. Se siente más ujú, liviano. Es solo una parte tuya. Puedo escuchar ujú. eso, puedo lidiar con Anotado. eso, puedo recibirlo. Sí, 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 Sí. hay mucha totalmente. más recepción. Y que creo que también nos ayuda un poco a y que te escuchábamos en alguna parte, En alguna este, parte. en alguna parte, de todas las partes donde te escuchamos, en alguna parte te escuché, en mis sueños Ahora yo ando quizá. hablando. Pero como a entender que podemos tener 2 sensaciones diferentes que podrían ser como opuestas, entre comillas, Sí, pero que se vale, ¿no? Y que creo que también muchas veces se puede llegar a cuestionar, no sé, ¿cómo puede estar emocionada, pero al mismo tiempo triste y al mismo tiempo enojada? Y se puede como que ahí se confundir un puede poco. totalmente. De hecho, nuestro cerebro saludable
debería tener la habilidad del pensamiento integrado que se llama. Mm. ¿Ok? Cuando hay trauma, esa habilidad se desconecta. Y como se desconecta, lo que hace es que tú solo puedes sentir una sola cosa, sostener una sola cosa a la vez. No puedes sostener ambas. ¿Ok? Bueno, eso pasa porque en la infancia, si el trauma ocurre antes de los 9 años, que de seguro que sí ocurre antes de los 9 años, em, el cerebro todavía se está desarrollando, ¿cierto? Y como se está desarrollando, la habilidad de pensamiento integrado se desarrolla aproximadamente a los 8 o 9 años, ¿ok? Donde el cerebro puede sostener alegría y confusión al mismo tiempo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que en esta crianza que viene desde trauma, ¿ya? De todos nuestros padres traumatizados, em, se mezclan dos conceptos muy interesantes, que es amor y dolor. Y ahí el cerebro como que se desconfigura un poco, ¿ok? Por decirlo de alguna forma, en este desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si a los 6 años o 5 años yo percibí que mi mamá, y yo dale con la mamá, porque la mamá es el vínculo primario, ¿ya? Por eso le doy con la mamá, no porque tenga algo contra las madres. Soy madre, así que lo sé. Em, mi vínculo primario, sea mi mamá, mi abuelita, mi papá, quien sea mi vínculo primario, me muestra que, o yo percibo que ese vínculo me genera amor y también me genera dolor. O sea, a veces me siento muy amado o amada y a veces me siento abandonada o abandonado o rechazada o rechazado. Mi mamá me ama, pero después me dice, pero ¿por qué eres así? Eres igual a tu padre. El cerebro queda como, ok, me ama, pero lo que me acaba de decir duele. Y ahí el cerebro empieza a conectar. Cuando tengo suficientes experiencias de amor y dolor juntas, desde mi vínculo primario, el cerebro conecta que amor es dolor. Amor y dolor son lo mismo. O sea, y cuando uno está pequeñito, tú no puedes sostener ambos al mismo tiempo. Es literalmente imposible. El cerebro tiene que elegir uno. Mm. ¿Qué va a elegir? ¿Qué es más fácil de lidiar con, el amor o el dolor? El amor. El amor. Y lo que va a hacer con el dolor es que se lo va a echar al bolsillo hasta la próxima. Mm. ¿Cuándo es la próxima? ¿Cuándo empieza a salir eso? A los 30. Cuando yo entro en Entre una relaciones. relación amorosa Ajá. con alguien que me ama, pero me golpea. Ujú, Mm. Con alguien Ujú. que me ama, pero es pasivo-agresivo o ujú, pasiva-agresiva y me abusa. Y ahí empieza a salir eso, Mm. por ujú. ejemplo. ¿Ok? Entonces, todo esto viene lamentablemente de la primera infancia. Todo el cómo cableamos nuestro cerebro, lo que vivimos hoy en día, yo siempre les digo, todo lo que ustedes están experimentando hoy día, sea lo que sea que es porque el cerebro lo considera seguro. Todo lo que no están experimentando, lo que desean tener con muchas ganas y todavía no lo experimentan, no es porque no puedan, no es porque tienen que hacer 10 rituales más, es simplemente porque el cerebro no considera que eso es seguro, Ujú. independiente de que sea beneficioso. Al cerebro no le interesa si es beneficioso o no, le interesa si es seguro o no es seguro. ¿Ok? Me decía una paciente, es como si toda tu vida creciste con zapatos apretados y si lo ves de fuera, pues no es funcional, no es cómodo, hay otras Pero es familiar. posibilidades, pero tú sabes que eso es lo que existe y si de pronto te pones un zapato que es de tu talla, No se no, o siente bien. sea, seguro esto no está bien. Ujú, exactamente. Aunque te pueda tener muchos más beneficios para ti. Exacto. Sí. Mm. Bueno, Mariana, nos podríamos quedar aquí hablando contigo horas, Ay, podríamos evidentemente. hablar días, días. Te Total. escuchaba en una entrevista que tenías con una amiga tuya en tu podcast y decía, y Ajá. siento que así somos Lau y yo, que nos podemos poner a Vas a hablar hablar. así, un Sí. Te montón de dije, me cosas. encanta hablar. Siento que hablar es Pero una forma de integrar muchas cosas también, cuando Sí. uno habla. sí, Sí. sí, exactamente.
Pero bueno, para que se puedan ir con herramientas, ¿qué les podrías decir a las personas que no se han permitido sentir? ¿Cómo pueden empezar a sentir y que se Esa es sienta una muy seguro? buena pregunta. Generalmente las personas tratan de sentir emociones. Lo primero, sí. Ya, me dijeron, la terapeuta me dijo que tenía que sentir una emoción. Ya, eso es lo más complicado. La emoción es como el último eslabón, es lo más complejo. Pero mi recomendación siempre es sentir desde el lenguaje del cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, si tú estás tomando una taza de café o de té, siente el calor del agua de la taza en tus manos. O sea, siente el calor de la taza de té o de café en tus manos. Si sales hacia afuera y hay un día soleado y un poco de viento, conscientemente cierra los ojos, siente el calor en tu cara y siente el viento, conscientemente. Si tienes pasto, césped, anda, tócalo con la mano y siéntelo. Y conscientemente, o sea, dite a ti misma, Esto es seguro, estoy sintiendo esto", porque hay mucha gente que me dice, es que yo no siento, es que no sé cómo sentir. Eso no es real, siempre estamos sintiendo todo. De hecho, ahora, por ejemplo, ustedes pueden estar sintiendo la silla, la cama, una almohada, una textura, están sintiendo algo, una temperatura en el cuerpo, la etiqueta de la ropa, algo están sintiendo. Entonces, si estamos sintiendo, el tema es qué estamos sintiendo. Entonces, lo primero es hacerse consciente de sentir cosas muy simples, básicas y que no tienen ninguna connotación emocional, que son neutrales. Ay, Sentir me acordé textura. de un acompañado que tuve que cuando empezó a sentir el hambre, me dijo, estoy en depresión. O sea, no me había dado cuenta, pero estoy en depresión. Entonces, como si empiezas a sentir otras cosas, ¿no? Como tú Sí, dices, primero sensaciones, de pronto ya cae esto de, ay, me siento así en emoción. ujú, Exacto. exacto, viene de a poco, porque se va ampliando la capacidad para poder sostener ese sentir, Mm, pero hay que ampliarla de a poco. Ujú. mm, A mí me recordó el de los primeros episodios que tuvimos con Erika Bertis, que justo nos decía Mm, como empezar a conectar, hablamos de la reconexión corporal, pero empezar a conectar desde algo que se sienta seguro y que sea amable para ti, ¿no? Pero sí me hace todo el sentido del mundo algo que no tenga esta connotación de buena, mala, así, siente tu cabello aquí rozándote, lo que exacto, sea. todo, textura. Sí, o sea, yo por ejemplo tengo este vaso de agua y tiene textura. Sentir la mm, textura, ¿no? Mm, ujú. me encanta. O sea, de hecho te escuchaba y escuchaba episodio de Erika Bertiz, Ana Yasmendi, Fer Cornejo, así que les vamos a poner toda la gama de episodios relacionados. Sí, Sí, sí. Así, que van muy de ujú, la mano. van Ujú. muy de la Qué mano. bueno, Ujú. qué Ujú. bueno. Muchas gracias por la invitación. Ha sido No, a ti, Mariana. muy nutritivo esta conversación. Muy Sí, yo creo profunda por lo que, demás. bueno, hablo por mí, fue muy nutritivo para mí, pero espero que para quienes nos escuchan también, y para Carla dice que también, y para quienes nos escuchan, y no sé si tengas tiempos, Mariana, de nada Sí, más tengo. respondernos nuestra última pregunta y que nos platiques tus Sí. redes sociales. Yo no sé si ustedes tienen tiempo. Yo Sí. Ah, tengo tiempo. nosotros sí. Yo me Así de, hice tiempo. bueno, otra hora. Ay, sí. Bueno, vamos, así. Ya. No, siempre le hacemos una pregunta final a nuestros invitados y es, Ujú. ¿cómo te habla tu cuerpo hoy? Me habla bonito. Ay, qué bonito, Me se habla me bonito. imaginado eso. No me esperaba esa respuesta, Yo fíjate. tampoco. Me habla bonito, ya no me tiene que gritar, me susurra. Ah, Y que al susurro ya la escucho. Antes me gritaba. Mi mm. cuerpo me gritaba con síntomas. Ahora no me tiene que gritar. Me hace, despierta. Así, y yo Ah, ya, te veo, te escucho. Ahí estás, te veo, ya sé. ¿Qué necesitas? Ujú. Mm, ah, Qué sí, bonito, me encanta eso de te veo. sí, tenemos un vínculo seguro. ujú, Yo estoy para mi cuerpo está para mí y es una sincronía que tenemos. mm, Mm. Súper, me Mi encanta. cuerpo me lleva a lugares, mi cuerpo me permite despertarme en la mañana, imagínate, sí, y seguir hablando, que me exacto. fascina. Y seguir aquí platicando. Sí, Sí. totalmente. Muy bien, pues ahora compártenos en dónde te podemos encontrar, qué servicios tienes, tu podcast, todo. Bueno, mi podcast es Perspectiva, está en Spotify, en Apple Podcast, lo pueden encontrar por ahí. Vamos en la temporada quinta, parece.
170 5. episodios ya. Yo sí, en las 5. Sí, así en las 5 ya la conté. 170 episodios, hoy día se estrenó el 170. Estoy en marianalee.com. Ahí pueden encontrar todo lo que hago. Hago terapia online, presencial en Chile. Estoy en samsaranava.org también. Ahí hago terapias de tribu, que son como terapias grupales, 2 veces por semana. Y hay material de salud mental, hay un montón de información ahí. Y es una suscripción donde tú puedes elegir lo que puedes pagar. ¿Sí? Hay diferentes tipos de precio, de valor. Y depende de tu situación, y algunos que pueden pagar más sostienen a los que pueden pagar menos y así vamos. ¿Sí? Es como más comunitaria desde ese aspecto, sí. Y todas las personas reciben lo mismo, o sea, no porque alguien pague más va a recibir algo diferente, todos reciben lo mismo. Sí. Así que por ahí ando. Y en Instagram, @marianalee_com y @samsaranava. Perfecto. Igual les Gracias, dejamos chicas. toda la información para que vayan a conocerte, Mariana. Muchas gracias. Ay, pues una delicia. Te mandamos un abrazo enorme hasta Igual. Perú. Chile. Perú. Chile. 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 Un poquito más abajo. Un Fui poquito más antes. abajo. Te mandamos un abrazo enorme. Sí, Gracias. fue muy enriquecedor este Gracias. episodio. Sí, Gracias a ustedes muchísimas dos. gracias. Gracias, Laura. Gracias, Carla, por el espacio, por Al el contrario. amor y la atención. No, muchas gracias a ti y a quienes llegaron hasta acá a escucharnos. Sí, Les en el mandamos un futuro. abrazo enorme. Exacto. Sí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. También te queremos recordar que estamos estrenando página web, tucuerpohabla.com. Ahí podrás conocer más sobre nuestra historia, quiénes somos y nuestros servicios. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.